Si sientes que tu energía se desvanece y ya no sabes cómo recuperarla, estás en el sitio adecuado. Lo que estás a punto de descubrir podría transformar tu forma de lidiar con ese cansancio que te acompaña día tras día. No te ofrezco una solución mágica, pero sí respuestas que han permitido a miles de personas recobrar su vitalidad gracias a enseñanzas que han perdurado a lo largo de los siglos. Esto no será solo una serie de consejos, sino una guía para reconectar con tu fuerza interior y aprender a protegerla. Quédate hasta el final, porque lo que viene podría ser exactamente lo que necesitas. Empecemos. El aire en el apartamento de Luisa se sentía más pesado cada día. Sin importar cuántas horas durmiera o cuántas tazas de café tomara, la sensación de agotamiento no la abandonaba. Sus 50 años no eran la causa de su cansancio, era algo más profundo, algo que parecía invisible, como si su energía se escapara por un agujero oculto en su ser, dejando un vacío difícil de explicar. No entiendo qué me está ocurriendo, Samuel, le confesó una noche a su esposo, mientras cenaban en silencio. Es como si algo me estuviera drenando, dejándome sin energía, sin una razón evidente. Samuel la observó con preocupación. Hacía tiempo que notaba un cambio en ella, esa chispa que antes la definía parecía haberse apagado lentamente. No era por falta de amor ni por problemas en la relación, sino algo más, algo indefinido que ambos no lograban comprender. Un amigo me habló de alguien, dijo Samuel con una pizca de esperanza en la voz. Es un guía espiritual que vive en las montañas. Dicen que fue un monje budista y que ha ayudado a muchas personas a encontrar respuestas que ni siquiera sabían que buscaban. Luisa lo miró con escepticismo. Ella no era de las personas que solían creer en esas cosas, pero ¿qué más podía perder? Así que, unos días después, se encontraron en el coche, rumbo a las montañas, buscando una respuesta que Luisa ni siquiera sabía cómo formular con claridad. Al llegar, el paisaje montañoso los acogió con un silencio imponente. Frente a ellos, Riku los esperaba. Era un hombre de aspecto sencillo, de mediana edad, con una presencia que irradiaba una calma profunda y envolvente. Después de una breve presentación, comenzó a guiarlos por un sendero empinado que ascendía hacia las montañas. Siento que algo me está drenando, confesó Luisa finalmente, cuando sintió la suficiente confianza para abrirse con Riku. Él asintió, como si no necesitara más palabras para entenderla. Gran parte de lo que te agota no proviene de problemas mayores, respondió con serenidad, sino de pequeñas cosas cotidianas que solemos ignorar. Hay 13 factores que, sin que te des cuenta, están afectando tu energía todos los días. Vamos a descubrirlos uno a uno, paso a paso. Mientras caminaban por el claro del bosque, Riku se detuvo de repente y miró el teléfono que Luisa sostenía en su mano. La primera razón por la que tu energía se ve afectada son los campos electromagnéticos, explicó. Aparatos como los teléfonos móviles y las computadoras emiten un tipo de energía invisible que impacta en tu bienestar. Cada vez que los usas sin pausa, tu energía mental y física se va desgastando poco a poco, sin que te des cuenta. Luisa lo miró sorprendida. No había sido consciente de cuántas veces al día revisaba su teléfono, ni de las noches en las que lo dejaba encendido junto a su almohada. ¿Y qué puedo hacer para evitarlo?, preguntó Luisa con curiosidad. Establece límites claros, recomendó Riku. Apaga tus dispositivos cuando no sean necesarios, especialmente durante la noche. Crea un espacio libre de tecnología en el lugar donde duermes. Te aseguro que notarás cómo tu mente se relaja y descansa más profundamente. Conforme avanzaban por el camino, Luisa comenzó a prestar más atención al entorno. El aire fresco de la montaña la envolvía con una sensación de calma que no había experimentado en mucho tiempo. Pero Riku aún tenía más cosas por revelar. Otro de los grandes enemigos de tu energía es el uso excesivo de las redes sociales, continuó Riku. Al pasar horas deslizando tu dedo por las publicaciones, tu mente se satura de información innecesaria. Además, caes en la trampa de la comparación constante con los demás, lo cual impacta negativamente tu autoestima y agota tu energía emocional. Luisa asintió lentamente. Sabía que pasaba demasiado tiempo en redes sociales, pero no había considerado que esto pudiera estar contribuyendo tanto a su sensación de agotamiento. Empieza limitando el tiempo que les dedicas, le sugirió Riku.
Establece momentos específicos del día para revisarlas y luego apágalas. No permitas que controlen tu tiempo y tu bienestar. Si este tipo de videos te resuenan y te brindan inspiración, te agradecería muchísimo que dejaras un me gusta. Es un gesto simple, pero que nos ayuda enormemente a seguir creando más contenido como este para ti. Conforme avanzaban más hacia el interior de las montañas, el aire se volvía más fresco y limpio, casi como si cada respiración llenara el cuerpo de vitalidad renovada. El aire que inhalas tiene un impacto fundamental en tu energía, dijo Riku, deteniéndose en una pradera pequeña. La calidad del aire dentro de tu casa puede influir directamente en cómo te sientes. Espacios poco ventilados, llenos de polvo o contaminantes, obligan a tu cuerpo a esforzarse más para recibir el oxígeno necesario. Luisa recordó las horas interminables de trabajo en su casa, con las ventanas cerradas. El aire era pesado y estancado, rara vez se percataba de la falta de frescura. Pero en ese momento, entendió por qué el cansancio siempre la dominaba. Permite que el aire fluya. Si no puedes salir, abre las ventanas, coloca plantas que limpien el ambiente. Transforma el lugar donde vives en un espacio que respire contigo. Después de un largo tramo de caminata, Luisa sintió una sed repentina e intensa, algo que antes había pasado desapercibido. Riku, notando su incomodidad, la observó atentamente. La deshidratación silenciosa también es un motivo importante de agotamiento. Cuando no bebes suficiente agua, tu cuerpo empieza a fallar, tu mente se vuelve turbia, y el cansancio se intensifica más de lo necesario. A menudo, el agotamiento es solo una señal de que tu cuerpo está pidiendo agua. Luisa sintió una punzada de culpa. En su rutina diaria, a menudo se olvidaba de hidratarse, confiando más en el café para mantenerse alerta. Bebe agua con frecuencia, no esperes a tener sed, aconsejó Riku. El agua no solo nutre tu cuerpo, sino que también purifica tu energía interior. Riku señaló la botella de agua que llevaba en su mochila y luego el termo de café que Luisa sostenía con fuerza. La cafeína es una trampa que muchos caen sin darse cuenta, advirtió. Te ofrece un impulso momentáneo, pero luego llega la fatiga inevitable. Cada taza de café parece indispensable, pero en realidad solo crea un ciclo de altibajos que te agota aún más. Luisa se sintió expuesta. Durante años, había confiado en el café para mantener su ritmo diario, sin detenerse a considerar cómo eso podría afectarla en el futuro. Reduce tu consumo. Prueba reemplazar una taza de café por té o agua de vez en cuando. Verás cómo tu cuerpo empieza a recuperar su equilibrio. El café había sido un escape para Luisa, una especie de consuelo, pero ahora comprendía que en realidad estaba contribuyendo más a su agotamiento que a su bienestar. Mientras reflexionaba sobre este nuevo entendimiento, Riku los guió hacia un mirador natural, donde el aire frío de la montaña parecía barrer las últimas preocupaciones de su mente. Aquí, en las montañas, el silencio tiene una profundidad única. ¿Lo sientes?, preguntó Riku, con una voz tan suave que parecía respetar la quietud que los envolvía. Luisa asintió. El aire en la montaña era diferente, más limpio, más puro. No había el constante ajetreo que la rodeaba en su vida cotidiana. En la ciudad, estamos rodeados de ruidos persistentes, continuó Riku, tráfico, obras, vecinos. Estos sonidos, aunque no siempre los percibas de manera consciente, terminan agotando tu energía mental y emocional. Tu cerebro se mantiene en estado de alerta constante, lo que te cansa más de lo que imaginas. Luisa recordó el ruido interminable de la ciudad, los bocinazos de los autos, las voces de la multitud y el murmullo de los televisores a través de las paredes. Era un zumbido constante al que nunca había aprendido a ponerle freno. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Luisa. Busca espacios de tranquilidad, respondió Riku. Aunque no siempre sea posible alejarse de todo el ruido exterior, sí podemos crear nuestros propios refugios de paz. Si es necesario, utiliza tapones para los oídos, medita en completo silencio o encuentra un rincón de tu hogar donde puedas desconectarte del mundo por un momento. Recuerda que el silencio puede convertirse en una fuente inmensa de energía y claridad. Mientras continuaban adentrándose por el sendero del bosque, altos árboles les rodeaban, alcanzando el cielo con sus copas. Luisa inhaló profundamente, disfrutando el aroma a pino y tierra húmeda. A medida que avanzaban,
notaba cómo su cuerpo comenzaba a soltarse, liberándose de la tensión acumulada. Una causa importante de tu agotamiento es la falta de conexión con la naturaleza, comentó Riku, mirando hacia el horizonte con calma. Pasamos demasiado tiempo encerrados, rodeados de paredes, alejados de lo que realmente puede renovarnos. La naturaleza tiene una energía vibrante que nos nutre de manera profunda. Cuando nos alejamos de ella, nuestra vitalidad se ve seriamente afectada. Luisa lo comprendía. Llevaba meses sin salir al aire libre, siempre atrapada entre las paredes de su casa o la oficina, sintiendo que cada día se desconectaba más de la energía natural que la rodeaba. ¿Cómo puedo reconectar con la naturaleza si vivo en la ciudad?, preguntó con curiosidad, buscando una solución que fuera realista. No necesitas emprender una expedición a la montaña, respondió Riku, esbozando una sonrisa tranquilizadora. Basta con una caminata por el parque, acercarte a las plantas de tu hogar o simplemente abrir una ventana para permitir la entrada de luz y aire fresco. La clave está en recordar que, aunque la ciudad nos rodee de concreto, seguimos siendo parte de este mundo natural y debemos reconectar con él, incluso de formas sencillas. Luisa cerró los ojos por un momento, dejando que el aire fresco acariciara su rostro. Era una experiencia tan simple y, sin embargo, tan poderosa. Había olvidado lo revitalizante que podía ser estar en contacto con la naturaleza. Continuaron caminando hasta llegar a un pequeño arroyo que serpenteaba entre las rocas. El sonido del agua fluyendo llenó de serenidad a Luisa, pero pronto sintió que surgían en su mente viejas preocupaciones, dudas persistentes y heridas del pasado que aún no habían sanado del todo. Los pensamientos negativos son uno de los mayores ladrones de energía, dijo Riku, percibiendo el conflicto interno de Luisa. Cuando enfocas tu mente en lo que te falta, en tus miedos o en lo que crees que no puedes lograr, te agotas a ti misma. Los pensamientos tienen un gran poder, y los negativos son como un veneno que lentamente drena tu energía y tu paz interior. La reflexión de Riku resonó con fuerza en Luisa. Había permitido que sus pensamientos la consumieran durante mucho tiempo, y ahora comprendía cómo esos pensamientos oscuros se habían convertido en su mayor obstáculo. Luisa asintió. Sabía bien que su mente solía llevarla a pensamientos oscuros, sumiéndola en un ciclo de dudas y autocrítica. A menudo, se sentía atrapada en una espiral de inseguridad difícil de romper. Incluso en ese instante, rodeada por la calma de la naturaleza, podía percibir cómo su mente volvía a esos rincones oscuros, como un reflejo difícil de controlar. ¿Cómo puedo detenerlos?, preguntó, sintiendo el peso de cada palabra. No puedes detenerlos por completo, pero sí puedes observarlos sin juzgar, respondió Riku con voz tranquila. Cuando esos pensamientos negativos aparezcan, no les des más fuerza. En cambio, intenta sustituirlos por pensamientos de gratitud. Busca algo, por más pequeño que sea, por lo que puedas sentirte agradecida. La gratitud es como una luz que disuelve la sombra de los pensamientos oscuros. Luisa lo puso en práctica. En lugar de ser arrastrada por la corriente de la autocrítica, intentó centrarse en lo afortunada que era por estar allí, por tener a Samuel a su lado, y por estar aprendiendo algo que quizás transformaría su vida. El viento empezó a soplar con más intensidad, lo que llevó al grupo a refugiarse en un pequeño claro protegido por los árboles. Luisa se sentó sobre una roca, alzando la mirada hacia el cielo grisáceo. Riku se colocó frente a ella, su expresión se tornó más seria, como si estuviera por revelar algo importante. Las relaciones tóxicas son uno de los factores más desgastantes para tu energía, dijo Riku, con tono solemne. Las personas que te rodean pueden aportarte fuerza, pero también pueden drenarte por completo. Luisa comenzó a reflexionar sobre algunas de las conexiones en su vida. No siempre era evidente, pero había vínculos que la dejaban sintiéndose vacía, como si diera sin recibir a cambio. Había aceptado esta situación durante mucho tiempo, sin evaluar realmente el precio que pagaba por ello. Es esencial aprender a establecer límites, agregó Riku, con suavidad. No se trata de cortar lazos de forma brusca, sino de proteger tu energía. A veces, decir no es suficiente para preservar tu bienestar, o tomar cierta distancia de quienes toman más de lo que ofrecen. El concepto de poner límites resonó profundamente en Luisa. Había sido siempre de las que sacrificaban su bienestar para complacer a los demás,
de las que intentaban mantener la armonía a toda costa. Pero ahora entendía que, al hacerlo, estaba descuidando su propia salud emocional y espiritual, un costo que ya no estaba dispuesta a pagar. ¿Y tú? ¿Has sentido alguna vez que tu energía se drena por tratar de satisfacer a otros? Comparte en los comentarios si este mensaje resuena contigo. La novena razón, uso prolongado de anticonceptivos hormonales. Mientras tomaban un descanso, Riku observó a Luisa con una mirada que parecía revelar que aún había un asunto más por tratar, algo más personal y profundo. Algunas de las fuentes de tu agotamiento podrían estar relacionadas con tu propio cuerpo, le explicó, con un tono comprensivo. El uso continuado de anticonceptivos hormonales, por ejemplo, puede disminuir tu nivel de energía. Muchas mujeres desconocen el grado en que estos cambios hormonales pueden impactar su vitalidad. Luisa sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Había estado utilizando anticonceptivos hormonales durante años y, aunque había notado ciertos efectos emocionales, nunca se había detenido a pensar en cómo podrían estar afectando su energía física. Si crees que esto te está influyendo, te sugiero que hables con un médico, añadió Riku. Hay otras opciones disponibles, o tal vez un cambio en el método que usas podría mejorar la manera en que te sientes a diario. Luisa asintió, consciente de que este tema era más complejo de lo que parecía, pero dispuesta a explorarlo. Ahora tenía más sentido que un aspecto tan interno como las hormonas pudiera impactar tanto su bienestar. Ya no percibía las razones de su agotamiento como enigmas sin solución. Cada revelación de Riku la acercaba más a entender lo que estaba ocurriendo en su cuerpo y en su mente. Continuaron caminando en silencio por un sendero estrecho que serpenteaba entre los árboles. Luisa sentía como su mente se calmaba gradualmente, pero también era consciente del cansancio físico acumulado. Las enseñanzas de Riku le aportaban claridad mental, pero su cuerpo le recordaba lo poco que lo había cuidado últimamente. Riku, notando su agotamiento, decidió romper el silencio. Una causa adicional de agotamiento es la falta de actividad física suficiente, dijo, haciendo una pausa junto a un arroyo cristalino. El cuerpo humano está hecho para moverse. Cuando permanecemos demasiado tiempo inactivos o sentados, la energía se estanca, lo que afecta tanto al cuerpo como a la mente. Luisa dejó escapar un suspiro profundo. Era consciente de que su rutina de ejercicio había quedado de lado durante mucho tiempo. Entre las exigencias del trabajo y las responsabilidades diarias, siempre encontraba una justificación para no moverse. Había jornadas en las que incluso caminar hasta la esquina parecía una tarea imposible, una carga que su cuerpo sentía más pesada cada día. No necesitas someterte a ejercicios extremos, prosiguió Riku con calma. Lo fundamental es permitir que tu cuerpo se mantenga en movimiento para que la energía fluya de nuevo. Puedes empezar caminando, estirándote o con cualquier actividad física moderada. El movimiento es sinónimo de vida. Empieza con pasos pequeños, y notarás cómo tu vitalidad comienza a resurgir lentamente. Luisa observó sus manos, reflexionando. Riku tenía razón. No requería una rutina agotadora ni exigente, solo necesitaba comprometerse a moverse más y a prestar atención a las señales de su cuerpo cuando le pedía acción. Un paseo por el parque, unos minutos de estiramientos al despertar, estos sencillos hábitos podrían marcar la diferencia. Mientras continuaban avanzando, el sol empezaba a ocultarse tras las nubes, tiñendo el cielo de un tono más sombrío. Riku aprovechó la oportunidad para señalar otra causa menos obvia que drenaba la energía de muchas personas. La falta de exposición al sol diario es otra razón significativa por la que la energía se desploma, explicó Riku, señalando el cielo. La luz solar es esencial para regular los ciclos naturales del cuerpo, como la producción de vitamina D y serotonina. Sin ella, el ánimo decae y el cuerpo pierde energía. Luisa pasaba la mayor parte de sus días encerrada, ya fuera trabajando en la oficina o en su hogar. No recordaba la última vez que había permanecido más de unos minutos bajo la luz del sol. Era tan fácil quedar atrapada en la rutina, especialmente en los días más fríos o cuando estaba muy ocupada, pero ahora comprendía cómo esto impactaba su energía y bienestar de manera directa. Intenta exponerte al sol al menos por unos minutos cada día, recomendó Riku. No se trata de largas horas,
pero esos momentos cortos bajo la luz natural pueden influir notablemente en tu energía y tu estado de ánimo. Luisa asintió, dándose cuenta de lo simple que podía ser implementar este cambio. A veces, bastaba con salir un poco más, buscar la luz en vez de evitarla o simplemente abrir las cortinas y dejar que el sol entrara en la habitación. Atravesaron un puente de madera que crujía bajo sus pies, y el paisaje comenzó a transformarse. Los árboles se volvieron más dispersos, y el sonido del viento aumentaba en intensidad. Luisa sintió como el entorno se volvía más amplio, como si el horizonte se desplegara ante ella, prometiendo nuevas perspectivas y caminos por descubrir. La sobrecarga sensorial también disminuye tu vitalidad, afirmó Riku, rompiendo la calma mientras señalaba el vasto espacio frente a ellos. Estamos rodeados por un mar de estímulos visuales y sonoros, anuncios publicitarios, pantallas brillantes, luces intensas, colores llamativos. Todo esto satura tu mente y agota tu energía, incluso si no lo percibes de inmediato. Luisa recordó sus días rutinarios llenos de pantallas encendidas, la televisión de fondo, las luces artificiales, la publicidad omnipresente. Cada uno de esos elementos competía por su atención constante, y ahora entendía que ese bombardeo invisible la estaba desgastando más de lo que pensaba. Dedica momentos para reducir esos estímulos, recomendó Riku. Apaga las pantallas y desconéctate por completo. Dale a tu mente el descanso necesario para recargar su energía. No se trata solo de apagar el televisor, sino de aprender a encontrar el silencio y la calma interior. La idea de desconectarse por completo le parecía a Luisa difícil, pero al mismo tiempo seductora. Sabía que su mente rara vez descansaba, siempre había algo compitiendo por su atención. Tal vez, un verdadero momento de paz era justo lo que más necesitaba. El grupo llegó a una cabaña rústica en medio de la montaña, donde Riku le sirvió una comida sencilla, arroz con verduras al vapor. Mientras comía, Luisa se dio cuenta de que se sentía ligera, en paz. No había prisa, ni ruido, solo el acto de nutrirse con atención plena. La forma en que te alimentas también impacta cómo te sientes, explicó Riku mientras compartía la comida. La comida que eliges se convierte en la energía que nutre tu cuerpo. Si optas por alimentos procesados o llenos de azúcares, tanto tu cuerpo como tu mente pierden su equilibrio. Empieza a tomar decisiones más conscientes sobre lo que comes, y notarás la diferencia. Luisa asintió mientras comía despacio. Recientemente, su dieta había sido un caos, basada en comidas rápidas y poco saludables, resultado de sus días agitados y la falta de tiempo. Nunca había considerado cómo eso estaba afectando su energía de manera tan directa. No necesitas seguir una dieta rígida, añadió Riku, sino aprender a escuchar a tu cuerpo. Escoge alimentos frescos y naturales que realmente te nutran. No se trata de cambiar todo de una vez, sino de hacer ajustes pequeños pero significativos, y verás cómo mejora tu energía. Luisa reflexionó mientras terminaba su plato. Se dio cuenta de que comer de forma más consciente no era tan complicado como solía pensar. Ahora comprendía que no se trataba solo de un tema de salud física, sino de mantener un equilibrio energético que la hiciera sentir más vital y plena. A medida que caía la tarde, el grupo se dirigió de nuevo al refugio. El día había sido largo, pero Luisa sentía una calma interior como hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, cuando Riku los guió de regreso al calor de la chimenea, ella intuyó que aún quedaba un último secreto por descubrir. Hay una última causa, Luisa, anunció Riku, mientras se acomodaba junto al fuego, y es la falta de rituales para el final del día. Sin una rutina adecuada que prepare tu mente y cuerpo para descansar, te mantienes en un estado de alerta, incluso mientras duermes. Así, tu sueño no llega a ser profundo ni reparador, lo que te deja agotada al despertar. Luisa reflexionó sobre sus noches, en las que solía pasar las últimas horas revisando su teléfono o viendo series hasta caer dormida, sin una verdadera transición hacia el descanso. Se metía en la cama con la mente llena de pensamientos sin resolver, sin darle un cierre adecuado al día. Crea un ritual nocturno para ti, sugirió Riku. Apaga tus dispositivos, desconéctate del mundo exterior, lee un libro, medita o escucha música suave. Dedica un momento a relajarte antes de dormir. Tu cuerpo necesita entender que es el momento de descansar.
Si lo haces, notarás un cambio radical en tu energía al día siguiente. Las palabras de Riku pesaron en Luisa. Comprendía que el verdadero descanso no llegaría si no cambiaba la forma en que cerraba sus días. Si este video te está brindando valor, suscríbete al canal ahora y no te arrepentirás. Te prometemos contenido extraordinario que no solo enriquecerá tu vida, sino que también elevará tu conciencia a un nuevo nivel. No dejes pasar esta oportunidad de transformar tu vida con nuestra sabiduría ancestral. Vamos a seguir descubriendo más. Luisa miró a Samuel, quien la observaba en silencio desde el otro lado del fuego. Sabía que ahora la clave estaba en cómo ambos integrarían estas enseñanzas en su vida diaria. Los 13 ladrones de energía estaban claramente identificados, y junto a ellos, las soluciones para recuperar la vitalidad perdida. El calor del fuego llenaba el refugio de una reconfortante calidez. Luisa contemplaba las llamas mientras las enseñanzas de Riku resonaban en su interior: 13 causas, 13 soluciones. Cada paso que había dado en la montaña la acercaba más a descubrir que drenaba su energía y, lo más importante, a encontrar el camino para restaurarla. Luisa se acercó y se sentó junto a Samuel, percibiendo en él una mirada pensativa. Es bastante para procesar, admitió Luisa, sin apartar los ojos de las llamas, pero todo encaja de alguna manera. Nunca me di cuenta de que todas esas cosas pequeñas, que consideraba normales, en realidad estaban agotando mi energía poco a poco. No estás enfrentando esto sola, dijo Samuel con determinación. Lo enfrentaremos juntos, como siempre lo hemos hecho. Luisa esbozó una leve sonrisa. Saber que Samuel estaba dispuesto a acompañarla en este nuevo camino le daba una sensación de seguridad que no había sentido en mucho tiempo. No se trataba solo de su bienestar, ambos estaban inmersos en este proceso, y esa reconexión no solo prometía darle paz interna, sino también fortalecer su relación. Riku, que hasta ese momento había permanecido en silencio, intervino con voz serena. No es necesario que cambies todo de inmediato, dijo con calma. La clave es mantener la constancia y la atención plena. Cada pequeño paso, cada hábito que integras en tu rutina, contribuirá a restaurar la energía que has estado perdiendo sin darte cuenta. El viento de la montaña seguía silbando alrededor del refugio, pero Luisa experimentaba una tranquilidad interna que hacía meses no sentía. Sin embargo, en medio de esa serenidad, una duda emergió. ¿Y si no logro sostener estos cambios?, preguntó, con un tono más suave de lo habitual. Mi vida es un caos, entre el trabajo y las responsabilidades. A veces siento que mi tiempo se me escapa de las manos. Riku la miró con una infinita paciencia, como si esa pregunta ya le hubiera sido planteada muchas veces antes. El cambio es un proceso que no ocurre de la noche a la mañana, le explicó. Pero lo que estás haciendo ahora es plantar semillas. La práctica diaria es como el agua y el sol que nutren esas semillas, ayudándolas a crecer. Al inicio, puede parecer que nada se transforma, pero con el tiempo, notarás cómo el caos se disipa y cómo la tranquilidad se convierte en tu estado natural. Luisa inhaló profundamente. Sabía que Riku tenía razón, aunque también entendía que mantener esos nuevos hábitos sería un desafío cuando la rutina de la vida volviera a tomar su ritmo acelerado. Sin embargo, algo en su interior había cambiado. Ya no podía permitirse ignorar lo que estaba ocurriendo en su vida, ahora tenía la determinación de enfrentarlo con una conciencia renovada, sin excusas. La pregunta ya no era ¿por qué me pasa esto?, sino ¿cómo puedo cambiarlo?, y esta nueva perspectiva la llenaba de una curiosidad esperanzadora. Mientras Luisa meditaba sobre sus propios cambios, Samuel se acercó a Riku con sinceridad. Yo también he sentido ese agotamiento, admitió Samuel con franqueza. A menudo lo atribuía al estrés diario, como si fuera normal sentirme así por el trabajo y la vida en la ciudad. Pero ahora comprendo que muchas de las cosas que Luisa ha descubierto también me están afectando. Riku asintió con una calma que parecía abarcar todo. Las relaciones funcionan como espejos, respondió. Lo que uno siente puede reflejarse en el otro, pero cuando uno de los dos empieza a sanar, se abre un espacio para que el otro también lo haga. La sanación mutua no es un camino en solitario, es un proceso compartido que, si se recorre con conciencia, puede fortalecer la conexión entre ambos. Al final, es un esfuerzo conjunto, uno que permite crecer en armonía.
Luisa miró a Samuel con una comprensión más profunda. De repente, se dio cuenta de que no era la única que había estado cargando este peso invisible. Ambos lo habían llevado por mucho tiempo, y aunque no lo habían dicho en voz alta, ahora veían una oportunidad clara para sanar juntos. Lo que antes era un sufrimiento silencioso, ahora parecía un puente hacia una relación más auténtica y llena de energía. Podemos comenzar con cambios pequeños, sugirió Samuel. Quizá tomar una caminata juntos cada mañana o desconectar nuestros dispositivos antes de cenar, de forma gradual. Luisa asintió con una sonrisa suave. No necesitaban revoluciones inmediatas, sino pasos consistentes hacia hábitos más saludables. Esos pequeños gestos, si se repetían con constancia, podrían conducirlos lentamente a una vida más armoniosa y llena de vitalidad, algo que ambos anhelaban profundamente. La luna comenzaba a elevarse por el horizonte, llenando el refugio con una luz tenue y serena. Luisa sentía que cada una de las enseñanzas de Riku había calado hondo en su ser, como una verdad que no podía ser ignorada. Sin embargo, también comprendía que la verdadera prueba llegaría cuando regresaran a su vida cotidiana, donde los ruidos y las responsabilidades intentarían arrastrarlos de nuevo a viejos hábitos. Todo lo que hemos compartido aquí, dijo Riku con voz serena, no se trata solo de evitar que te quiten la energía, sino de aprender a vivir de manera consciente. Se trata de identificar lo que te da vida y lo que te la quita, porque la energía está presente en todo lo que hacemos, pero la manera en que la usamos depende de ti. Luisa observó el entorno a su alrededor. Este viaje no había sido solo una escapada de la rutina, sino una aventura de autodescubrimiento. Ahora comprendía que cada acción, pensamiento y relación influía en su bienestar, y lo más importante, tenía el poder de decidir cómo quería vivir y quién quería ser en ese proceso. ¿Y cómo puedo mantener este enfoque?, preguntó Luisa, consciente de que la vida en la ciudad, con su caos y distracciones constantes, fácilmente podría hacerla caer en viejos patrones. Empieza cada día con una intención clara, le aconsejó Riku. No tienes que lograrlo todo de una vez, solo toma un momento cada mañana para preguntarte, ¿qué puedo hacer hoy para proteger mi energía? Quizá un día elijas caminar un poco más, beber más agua, o desconectarte de las redes sociales durante un rato. Son esos pequeños gestos los que, con el tiempo, te guiarán hacia una vida más plena y consciente. El fuego crepitaba suavemente, y Luisa comprendió que esa pregunta sería crucial para su nuevo estilo de vida. No se trataba de una transformación repentina, sino de hacer elecciones conscientes cada día, guiándola lentamente hacia un estado de bienestar auténtico y duradero. Mientras la noche envolvía las montañas, Luisa sentía una mezcla de alivio y cierta ansiedad. Sabía que su tiempo en las montañas estaba llegando a su fin, pero también era consciente de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Su entorno no se modificaría de manera mágica, pero su forma de ver la vida sí había cambiado de manera profunda, abriendo un nuevo camino a seguir. El cambio más significativo ocurre cuando aceptas que no puedes controlar todo, dijo Riku, rompiendo el silencio con calma. Pero puedes decidir cómo responder ante lo que te sucede. Al enfocarte en proteger tu energía y cuidar lo esencial para ti, verás cómo lo demás empieza a encontrar su lugar de forma natural. Luisa reflexionó sobre lo que le esperaba al regresar a casa, las obligaciones del trabajo, las relaciones complicadas, y todas sus responsabilidades. Ahora, sin embargo, todo parecía diferente. Sabía que no todos los días serían fáciles y que implementar algunos cambios sería complicado, pero también entendía que no necesitaba hacerlo de una sola vez. Con las enseñanzas de Riku como guía, cada reto parecía un poco más manejable, una pieza más de un rompecabezas que podía ensamblar poco a poco. Luisa y Samuel regresaron a casa con una perspectiva renovada, listos para poner en práctica las pequeñas rutinas diarias que, con el tiempo, les devolverían su energía. La montaña había quedado atrás, pero las lecciones seguían vivas en Luisa. Mientras el auto descendía hacia la ciudad, el aire fresco de las alturas se desvanecía, aunque algo más profundo había echado raíces en su interior. Sabía que enfrentarse de nuevo a la vida cotidiana sería un desafío, pero ya no sentía la misma sensación de pérdida o el peso de una rutina opresiva. A su lado, Samuel conducía en silencio, aunque no era un silencio incómodo. Ambos habían experimentado una transformación,
y aunque no habían necesitado muchas palabras para entenderlo, sabían que algo dentro de ellos había cambiado para siempre. Ahora comprendían que proteger su energía iba más allá de evitar el estrés o a las personas tóxicas, se trataba de una verdadera filosofía de vida, un enfoque consciente de cómo vivir con intención y equilibrio. Al llegar a casa, todo parecía igual, el ruido de la ciudad, las notificaciones constantes del teléfono, y las tareas acumuladas. Sin embargo, Luisa se sentía diferente. Antes de deshacer las maletas, se acercó a la ventana, corrió las cortinas y permitió que la luz del sol iluminara por completo la habitación. Empecemos con esto, dijo, sonriendo a Samuel, un poco de luz para recordar que estamos vivos y podemos elegir cada día. Samuel asintió con una sonrisa. No se trataba de cambios radicales o transformaciones extremas, más bien, eran pequeños gestos, como abrir una ventana, dejar el teléfono lejos antes de dormir, o salir a caminar en lugar de quedarse atrapados en casa. Aquella noche, Luisa decidió implementar el primer ritual nocturno que Riku les había enseñado. Apagó todas las pantallas una hora antes de acostarse, encendió una vela, y dejó que el aroma de una infusión de hierbas llenara la habitación. Se tomó unos minutos para reflexionar y en vez de revisar sus correos electrónicos, enfocó su atención en algo más sencillo, agradecer por el día vivido, por la oportunidad de aprender y crecer con cada experiencia. Esto es solo el inicio, reflexionó Luisa, mientras la pesadez del día se transformaba en una sensación de descanso profundo. La cama ya no era un refugio donde escapar del agotamiento, sino un santuario donde recuperar su energía y bienestar interior. Los días siguientes no fueron completamente libres de dificultades. Hubo instantes en los que el estrés del trabajo y las preocupaciones cotidianas volvían a su mente, pero a diferencia del pasado, Luisa ahora entendía cómo identificar esas emociones y cortar ese ciclo. Cada vez que sentía que la negatividad se acercaba, tomaba un respiro profundo y hacía una pausa consciente. Agradecimiento, se decía con firmeza. Encuentra al menos una cosa por la que dar las gracias. A veces, era tan simple como disfrutar de una taza de té caliente en sus manos o sentir el incondicional respaldo de Samuel. Otras veces, era el placer de haber dado un paseo al aire libre, haber respirado el aire puro o haber leído un libro inspirador en lugar de perder tiempo en las redes sociales. Samuel también comenzó a adoptar estos pequeños cambios en su rutina. En lugar de revisar el teléfono durante las comidas, ambos decidieron mantener sus dispositivos alejados de la mesa. Después del trabajo, salían juntos a caminar, reconectando con la naturaleza, incluso en medio de la ciudad, y encontrando espacios de calma en medio del ajetreo diario. No se trata simplemente de dejar de hacer lo que nos agota, comentó Samuel una tarde, mientras caminaban por el parque. Es más bien aprender a elegir de manera consciente cómo usamos nuestra energía, y qué deseamos realmente para nuestras vidas. Luisa asintió con una sonrisa. Sabía que estaban avanzando en la dirección correcta. Y aunque aún había días complicados, la diferencia estaba en que ahora los enfrentaban con más conciencia y serenidad, no con agotamiento y desesperanza. Unas semanas más tarde, Luisa experimentó un encuentro que la hizo reflexionar aún más. Una vieja amiga con la que solía tener una relación cercana, pero a menudo desgastante, la contactó para retomar la comunicación. En el pasado, Luisa habría sentido la presión de responder y continuar la amistad, incluso si le causaba incomodidad o le drenaba la energía. Sin embargo, en esta ocasión, decidió establecer un límite claro. Reconoció que ciertas relaciones ya no aportaban valor a su vida y, en vez de aferrarse a ellas, optó por soltarlas con amabilidad. Agradeció el esfuerzo de su amiga por reconectar, pero priorizó su propio bienestar. Aprendió a decir no sin culpa, algo que antes le habría resultado casi imposible. A veces, lo más duro es aceptar que no todas las relaciones deben mantenerse, le confesó a Samuel esa noche. Pero siento que, al dejar espacio, algo mejor puede surgir. Esta decisión fue una auténtica liberación. No solo le permitió recuperar parte de su energía, sino que también le hizo ver cuántas relaciones mantenía por compromiso y no por verdadera conexión. Poco a poco, Luisa empezó a reorganizar sus vínculos, rodeándose de personas que aportaban paz y apoyo, en lugar de agotamiento. Con el transcurrir de los meses, Luisa percibió un cambio inesperado en su nivel de energía.
No fue un giro abrupto ni un cambio de un día para otro, más bien, fue un proceso paulatino, una lección continua. Las 13 causas que Riku le había señalado ya no eran enemigos invisibles, sino que se convirtieron en retos identificables que enfrentó uno por uno. Ahora, en vez de verlas como barreras, las veía como puertas abiertas hacia el crecimiento personal y una vida más equilibrada. Cada mañana, Luisa se daba un momento de reflexión antes de comenzar su jornada. No importaba cuán ocupada estuviera o cuántas responsabilidades tuviera por delante, este espacio para la introspección le recordaba que ella tenía el control de su propia energía. A veces, simplemente se quedaba en silencio, respirando profundamente, otras, salía a caminar o se entregaba a unos minutos de meditación. Lo esencial era que, a diario, encontraba la forma de reconectar con aquello que realmente importaba, su bienestar y paz mental. Una tarde, mientras caminaban por un parque cercano, Luisa miró a Samuel y comentó: ¿recuerdas cuando fuimos a las montañas? Pensaba que aquel viaje resolvería todo mágicamente, pero ahora comprendo que solo fue el inicio. La verdadera solución siempre ha estado dentro de nosotros, en cada pequeña elección que hacemos día tras día. Samuel sonrió y asintió, consciente de la verdad en las palabras de Luisa. Riku les había mostrado el camino, pero el esfuerzo por seguirlo dependía de ellos. Y lo estaban haciendo, paso a paso, con cada respiración consciente, cada agradecimiento sincero y cada decisión sencilla que los acercaba a una vida más plena y cargada de energía renovada. Luisa, ahora más sintonizada consigo misma y con quienes la rodeaban, entendió que este viaje hacia la reconexión interior no tiene un final definitivo. Sin embargo, había descubierto una verdad fundamental: la energía que buscaba no estaba fuera de ella, sino en su propia capacidad de elegir cómo vivir cada día. El poder de proteger y revitalizar su energía estaba, y siempre estaría, en sus propias manos. Si este mensaje ha resonado contigo, si te ha brindado un poco más de claridad o ha cambiado tu perspectiva, entonces seguramente hay alguien más que necesita escucharlo. Piensa en una persona que podría estar atravesando una situación similar. Te lanzo un reto: comparte este mensaje con alguien que creas que también necesita redescubrir su energía. A veces, un simple acto de compartir puede desencadenar un cambio inmenso en la vida de otra persona. Si esto te ha sido útil, no lo guardes solo para ti. Envíalo a alguien más, podría ser la chispa que les guíe hacia un nuevo equilibrio energético.